Bienvenidos a una nueva entrega de su programa, Análisis de la Realidad de la Actualidad a la luz de la Biblia, la preciosa, poderosa, pertinente, prístina palabra de Dios, la que nos permite entender primero que tenemos un Dios extraordinario, inefable. La palabra inefable en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, imposible de describir con palabras, supera todo concepto, toda imaginación, toda capacidad de lenguas. Por eso es que hay veces que cuando uno se encuentra con la maravillosa bondad de Dios, con el amor de Dios, cuando uno entiende todo lo que le costó darnos una nueva oportunidad, una nueva etapa de vida, uno no puede sino llorar, literalmente llorar, porque las lágrimas sí expresan lo que las palabras no pueden hacer. Este programa tiene este objetivo: analizar, proponer, comentar. Así que hoy en esta nueva emisión quiero hacer, y nos hemos propuesto con producción, hacer una especie de sándwich entre dos cosas bonitas con las que queremos comenzar y concluir, porque son hechos apartados de lo que normalmente nos ha retenido y nos ha mantenido agarrados a la preocupación nacional, que es la política y la economía. Sí, vamos a hablar de ello, porque hay cosas que vale la pena hacerlo. Sin embargo, queremos, entre tapa y tapa de este programa, queremos presentar cosas bonitas y positivas. Por ejemplo, nuestro invitado del día de hoy, el señor John Gowen, es una persona muy especial. No nació en el Ecuador, su nombre nos indica que nació en otra latitud. Sin embargo, su corazón se ecuatorianizó y él está presente aquí hoy con nosotros. Y yo quiero que ustedes vean una semblanza de nuestro invitado para esta primera parte, en donde vamos a hablar de cine en el Ecuador. Un poco algo también de cine a nivel mundial, pero principalmente cine en Ecuador y la iniciativa que John tiene a propósito de una producción. Veamos la semblanza de John Gowen. John Gowen estudió teatro en la Universidad Biola, Universidad de California y en la Academia Americana de Artes Dramáticas en Pasadena. Encabezó el departamento de teatro para la Universidad Westmont en Santa Bárbara. Durante 5 años, cuando él y su esposa Sharon decidieron tomar un giro grande y mudarse a Ecuador, donde John sirve como misionero en producción televisiva y cinematográfica. Ha escrito y dirigido numerosos proyectos, incluyendo su adaptación de la clásica novela navideña de Charles Dickens, Canción de Navidad, estrenada en Ecuavisa, Telemundo y algunas emisoras nacionales de América Latina. Me encanta cuando veo semblanzas como estas, me encanta darme cuenta que alguien pensó que su camino era para allá y de pronto alguien, y yo sé quién, le salió al paso y todo cambió. Y John, usted ha estudiado, vivió, entiendo que es californiano también, ¿verdad? Así es. Entonces, usted tenía una perspectiva, el teatro, las artes, etcétera, y junto con su esposa dijeron, por ahí vamos. Y de pronto, ¿qué pasó? ¿Quién le salió al camino? Y he aquí usted entregando sus mejores esfuerzos en la misma línea, pero con un sentido, entiendo que totalmente diferente luego de ese encuentro. ¿Quién es John Gowen? ¿Qué pasó? Bueno, para contestar eso, hay que también añadir el hecho de que yo vine al Ecuador primera vez con mis padres, cuando yo era adolescente. Mis padres eran misioneros en HCJB. Yo, cuando el HCJB tenía el Canal 4, yo llegué, participé en algunas producciones ahí siendo adolescente, y entonces tuve este conocimiento o esta experiencia viendo a cristianos comprometidos con Dios y con los medios para impactar a su mundo. Tuve ese trasfondo cuando salí para seguir mis estudios en Estados Unidos. Estudié comunicaciones con énfasis en teatro. Después a nivel profesional estudié también
y de ahí me pidieron encabezar un programa teatral en una universidad. Y ahí dos cosas comenzaron a crecer como en prioridades para mí. Uno es que, aunque me encanta mentorear y hacer crecer, el mundo académico en sí no era mi fuerte, más era la producción. Y entonces esto junto con el hecho de que en un momento escuché a alguien en la radio cristiana mencionar de que de cada 100 personas jóvenes quienes se preparan para trabajar en el campo cristiano, digamos, 95 de cada 100 lo dejan quedándose en Estados Unidos. Esto era un programa americano. Ya. Y solo 5% o menos consideran hacerlo fuera de Estados Unidos. Y a mí me ocurrió que, wow, con el pasado que tengo, esto de hacerlo fuera de Estados Unidos no es gran reto para mí, más bien es atractivo para mí. Comencé a ver esto como una cosa que Dios había puesto en mi vida, en donde yo tuve cierta responsabilidad y mayordomía sobre estas experiencias especiales, particulares que tuvimos. Con mi esposa hablamos, ella también hija de misioneros en Venezuela. Poco a poco iba Dios despertando en nosotros la idea de que Él no tenía para nosotros quedarnos en nuestra vida cómoda ahí, sino hacer este paso más de ver dónde Dios tenía para que nosotros le servimos y dónde vivimos nuestras vidas. Y ahora bien ecuatoriano, su plato favorito. Fritada. Esa fritada. Este es John Gabán. Es un privilegio tenerlo aquí. A propósito de algo que pido a producción, lo pongamos. Esta producción se llama ¿Quién nos siguió a casa? Y nos vamos a referir luego con John a propósito de esta temática. ¿Quién nos siguió a casa? Adelante. No, es bueno que el hombre esté solo. No, es bueno que el hombre esté solo. Génesis.
Este pequeño corto de el trabajo que está realizando John Gowan con un equipo completo, y desde, hasta donde yo conozco, y desde el punto de vista técnico al más alto nivel posible, es un abreboca de algo que se está cocinando en el mundo de las artes, el arte de la cinematografía. John, ¿cuál es el sentido de quién nos siguió a casa como título y el énfasis de no es bueno que el hombre esté solo? Y todo esto ambientado en estos paisajes preciosos, usted me lo comentaba, son unas tomas de la zona de Papayacta, el callejón interandino y de altura además en el Ecuador. Sí. Cuéntenos un poquito lo que está cocinando usted. Ok, 2 factores. Uno, hablando de los paisajes y los lugares donde filmamos, mencioné que vivía aquí como adolescente. Uno de mis recuerdos más, tal vez importantes, en mi crecimiento y desarrollo era cuando mi padre me invitó junto con sus compañeros misioneros a quienes les gustaba salir del entorno de los trabajos aquí en Quito y subir al páramo. Y con todo el equipamiento y todo, pescamos un poco, a veces no pescamos nada, pero aprendí muy rápido que el solo estar en este ambiente era algo más que especial, es espectacular en cuanto a la belleza natural que existe, apartándonos de todo lo que ha hecho el ser humano para estar en el mundo justo como Dios lo creó. Yo lo entiendo, yo le entiendo lo que usted dice. Alguna vez tuve la oportunidad maravillosa de con un gringuito, dicho así comedidamente, con un gringuito, Steve, recuerdo su nombre, del sector de Orlando, Florida. Hicimos un viaje parecido, misionero los dos, yo conduciéndolo, y para mí fue una experiencia increíble cuando en un lugar así, parecido, con una laguna, parecido a lo que acabamos de ver, de pronto Steve me dijo, préstame tu Biblia, pero así. Digo, ¿qué pasa? Fue casi como disparar a quemarropa. Préstame tu Biblia. Claro, ya te la doy. Y buscaba, pero literalmente como ratón buscando al queso, buscaba un pasaje hasta que de pronto llega ese pasaje y en voz alta, estábamos solos, y en voz alta comienza a gritar con buena modulación de voz, pero literalmente a gritar, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué emocionante, sí. Qué emocionante ver, qué precioso. Entiendo lo que usted siente al presentarnos esto, pero la parte de la pregunta era, ¿y por qué se repite nada más en el tráiler? No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué está tratando o qué va a tratar la película que ustedes van a presentar? Ok, primero mencioné el dónde filmar. Ahora, la historia es que la primera vez que leí la novela Frankenstein, la original de Mary Shelley, me quedé fascinado, no tanto con la historia en sí, sino con la premisa de qué tal si varios pedazos de restos humanos sean armados y llega a vivir otra vez. Pero lo que me fascinó, mucho más que lo que generalmente ha sido la dirección que han tomado diferentes cineastas sobre esto, sobre explorar los temas, sobre hasta dónde alcanza el poder humano para manejar sus propias capacidades científicas y la cuestión moral y todo eso, que es fascinante. Y seguimos siempre haciendo una y otra película que explora este campo, especialmente ahora en la era de la inteligencia artificial, por ejemplo. A mí lo que más me fascinó era empatizarme con el hombre que de repente comienza a vivir, se despierta ya con cuerpo adulto, pero con cero conocimiento, y comienza explorando y experimentando lo que es vivir en este mundo. Y le va a ocurrir naturalmente las preguntas, ¿quién soy? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Por qué estoy aquí? Preguntas tan fundamentales que van a las raíces de nuestra existencia. Esto es lo que me captó la atención. Entonces, en este caso, tengo un ser, como vieron en el tráiler,
aunque no mostró mucho el detalle, él es así. Comenzó a vivir como resultado de experimentos con sangre artificial, estaban usando cadáveres para sus experimentos, y sin darse cuenta los hombres haciendo los experimentos, comienza a vivir el tipo. Y hasta no se dan cuenta cuando él escapa y comienza a explorar su mundo en el monte, se encuentra con esta mujer que vieron ahí y él comienza este proceso de ir conociendo quién soy, cómo es el mundo, cómo funciona, y de ahí poco a poco le van surgiendo esas dudas, esas preguntas. ¿Qué respuestas hay a esta necesidad como natural, genérico, orgánico de entender? Uh-huh. Y esto es solamente del primer acto de lo que es el guión completo. Pero él comienza a tener esta inquietud, que no creo que existo para estar solo. Siento esto como parte de mi búsqueda al significado de mi existencia. Entonces hay un poco es eso. Qué interesante, mientras usted estaba hablando, me rememoraba mi propio encuentro, o los preámbulos, más bien dicho, de mi encuentro personal con el Señor Jesucristo, que ocurrió hace 32 años en una selva. Allí donde hace poco todavía siguen matándose, ¿no? Los narcos de un lado contra los narcos y contra el ejército, todos, colombiano, ecuatoriano, poco, gracias a Dios, pero era ese encuentro con quién soy. ¿Para qué carambas estoy aquí? ¿De qué me sirven mis títulos universitarios si no soy feliz? ¿Cuál es el camino? El psicólogo que me dice, no, procura, métele un poquito más de dulce a la vida. Ya le había metido todo el que podía y nada, y por ahí no iba la cosa. Hasta que dije, bueno, el psicólogo, alguien tiene que darme una respuesta. Acudí a un sacerdote, el sacerdote me dijo, mira, no tengo ninguna, pero te dejo este versículo. El versículo era, porque para Dios nada hay imposible. Entonces, a ver, no hay nada imposible, pero no me dan una respuesta hasta que puse un día y hora para que o se resuelve o se compone. O se resuelve y se acaba la vida, o se compone. Y ese día y hora me encontró caminando en esa selva, en donde el Señor tuvo la misericordia de traerme un misionero, como usted, pero bien ecuatoriano. Alguien podría decir, bien longuito, pero maravilloso hombre de Dios, a quien le agradezco el haberme enseñado que hay un Cristo en el horizonte. Cambió todo. Entiendo la película, no la he visto, pero tan solo con lo que ya han hecho. Usted contaba que ya han tenido un muy buen suceso en otras latitudes, han sido invitados a festivales. Cuéntenos un poco. Es que la idea de producir esto, la idea de la historia ha estado en mi corazón y mente por más de 30 años, pero más como proyecto personal para ampliar mis habilidades en guiones. Mi hijo, al graduarse de la universidad, estudiando también la producción cinemática, él comenzó a desafiarme con que, papá, que ya no sea algo así solo personal, sino que hagamos producción. Entonces, él fue quien impulsó el movimiento para ya ponerlo en pantalla. Él entonces es productor del proyecto, somos codirectores. Él lo ha agarrado y lo ha comenzado a ofrecer a festivales, más de 30 festivales, que es la norma es un paso muy normal para cortometrajes, pero la respuesta ha sido muy buena. Hasta ahora son 7 o 8 festivales que no solamente nos han aceptado, y es un pequeño porcentaje de los que son aceptados, pero hemos sido nombrados como finalistas en algunos y hasta nos han premiado. Nuestros 2 actores han sido reconocidos en festivales internacionales. Entonces, estamos bien animados con esta respuesta. Qué alegría, John. Y sobre todo me llama mucho la atención de que ese dictamen que Dios dio a través del profeta cuando dice volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, converja de esa misma manera, converja de esa forma a un proyecto como un padre-hijo y un proyecto hermoso, porque veo
al más alto nivel técnico, inclusive. Me decían que ustedes están al más alto nivel de equipos, etcétera. Gracias, Carlos. Cuánto me alegro profundamente. ¿Para qué época visualizan ustedes el culminar el proyecto? No debe ser fácil, debe tomar un poco de tiempo. Sí, realmente esto solo Dios sabe por ahora. Estamos nosotros presentando tenemos como un pitch book, se llama, que es una presentación de todo el proyecto a diferentes contactos que tenemos en la industria, tanto en Estados Unidos como aquí en Ecuador. Hasta ahora no se define cómo esto va a tomar vida para el siguiente paso de producir el largometraje. Pero esto es muy normal para un proyecto como eso. Estoy leyendo vez tras vez proyectos, especialmente cuando son proyectos de corazón de alguien en cine, a veces, normalmente son años desde que comienzan a arrancar el proyecto hasta que todas esas piezas se juntan para que sea una realidad. Y cuando se trata de una producción edificante, no una producción comercial barata, nos faltó el tiempo. Habíamos seleccionado un espacio de tiempo del cual hemos rebasado porque la temática es interesante y conocer a una persona que es capaz de invertir su vida para el Señor y para nosotros, los ecuatorianos, a lo largo de los años y que hoy invierte con su hijo también ideas, sueños y recoge no solo del paisaje ecuatoriano, sino de la idiosincrasia del ecuatoriano, una temática para proyectarla, quién sabe hasta qué nivel lleguemos. Y yo sinceramente le digo, John, que Dios bendiga su proyecto. Él es el dueño de todo. Así el dueño. es. La Biblia lo dice, del oro y de la plata, es cierto, pero de todo, de todo. El oro se quedará aquí, la plata también, pero lo más importante, las almas de los hombres, esos corazones contentos de saber que invirtieron su vida para Él, eso es lo eterno, eso es lo que se paseará en esas calles maravillosas en la ciudad celestial. Y deseo sinceramente de todo corazón, John, el mejor de los éxitos en este trabajo, a todo el equipo también. Ahí está una querida amiga común, Tami Torres. Les deseo a todos ustedes que sigan metiendo todo el carbón en la locomotora para que el proyecto salga adelante. Regálenos un pequeño mensaje de entusiasmo, de alegría, un pequeño mensaje que al Ecuador del 2024 les recuerde que siempre hay un Dios arriba que nos está cuidando y amando. Es interesante cómo lo expresas, Carlos, porque inclusive Dios es Dios de Hollywood. Entonces, a pesar de que muchas veces pensamos que es una tierra ajena, pero en mi experiencia he visto que Dios está obrando y siempre ha estado obrando también en este campo. Y cuando digo Hollywood no estoy hablando de la ciudad, sino el campo profesional de producción. Lo que Hollywood de cine representa, las artes del cine. Así sí, es. Entonces, eso oramos y pedimos que Dios siga abriendo puertas para influir y estar presentes en esta parte, no solamente en Estados Unidos o Europa, sino aquí mismo en Ecuador y en el campo y comunidad de cine aquí en Ecuador, que se va desarrollando, creciendo y nos da una gran satisfacción estar ahí como representantes de nuestro Rey Celestial, pero también participantes en este campo. Y Ecuador tiene mucho que ofrecer. Los paisajes, la misma cultura, el talento, el hambre para lograr cosas más grandes de lo que se ha logrado. Qué lindo. Y lo que ustedes están haciendo, que es sembrar, me recuerda ese pasaje hermoso cuando dice, irá hasta con lágrimas, irá llorando un poco el que lleva la semilla, pero volverá contento y danzando el que trae toda la gavilla. Gracias por habernos acompañado, John. Gracias sinceramente de corazón, un abrazo y estamos pendientes para continuar de tanto en tanto rememorando y viendo los avances de este proyecto. Porque ¿quién dice que una producción de esta naturaleza no será la primera película ecuatoriana que llegue a un concurso como los que se hacen allí en Hollywood? ¿Quién dice que esta producción ecuatoriana, esta producción de corazón, más que ecuatoriana, norteamericana, no, es una producción de el reino? ¿Quién dice que no llegará a ser, quién sabe,
la primera película que se presente como la mejor película extranjera para el concurso tan codiciado de los Óscares, para la gloria del Señor. En todo caso, el intento vale la pena. Así Vamos es. para adelante. Volvemos después de un momento y quiero pedir a producción que nos dé el ambiente, sobre todo, nos pueda ofrecer la primera noticia con la que queremos continuar, cortesía de Teleamazonas, un caso que toca el deporte. Vamos a otra materia, el deporte. Gracias, John. Un abrazo de corazón. Saludos a todos. Que Dios Gracias le a ti bendiga. también, Carlos. Ha sido un privilegio. Muchas gracias, John, para mí. Adelante con la noticia. En las próximas semanas, una sala de la Corte Provincial del Guayas deberá convocar a una audiencia para resolver la apelación. El Ministerio del Deporte y la Procuraduría General del Estado no están de acuerdo con la decisión de la jueza de Yaguachi, Carly Vargas, que ha ordenado la inscripción inmediata de la directiva del Barcelona Sporting Club, encabezada por Antonio Álvarez. Se lo han hecho saber de forma verbal. Esperan ser notificados por escrito. Pero lo que ha sucedido hasta este punto no deja de llamar la atención, pues han saltado a la escena rostros conocidos y que no han estado alejados de la polémica. Empezando por quien presentó la acción de protección, Pedro Enrique Moreira. Fue juez temporal de garantías penitenciarias durante 5 meses y en abril de 2022 fue destituido tras aceptar un habeas corpus presentado por el entonces segundo al mando de los Choneros, alias Junior. Moreira ordenó que Junior sea trasladado a su domicilio en El Triunfo, argumentando un inminente riesgo a su salud. Yo no estoy facilitando impunidad para nadie. Si el señor se fuga, no es culpa mía, sino es la Policía Nacional. Y respondía así a los comentarios sobre su cercanía con el movimiento Revolución Ciudadana. Y respecto a lo que soy correísta, quizá el periodista o la persona que escribió el artículo, lo que quiso decir es que soy garantista. Yo no tengo por qué cambiar mi garantismo y mi forma de entender el derecho por ser juez. En el caso Barcelona, además en escena, Carly Vargas. El Consejo de la Judicatura hacía pública su destitución así, en abril de 2022. La decisión se tomó en la época en la que Vargas aceptó una acción de protección presentada por la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, quien entonces esquivaba su destitución. Indíquenme cuáles son los motivos para que yo haya podido ser suspendida. Pero en octubre de 2023 la magistrada regresó a sus funciones. Esta vez en la unidad judicial de Yaguachi. John Rodríguez aceptó una acción de protección presentada por Carly Vargas. Fue una suerte de encargo del despacho, pues por esos días Rodríguez caminaba hacia su destitución. Hoy es procesado e incluso se le dictó prisión preventiva por prevaricato, tras devolver los derechos políticos del sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass. Y como si fuera poco, el ex juez Pedro Moreira busca volver a sus funciones a través de una acción de protección con medida cautelar, presentada en el despacho de la jueza Carly Vargas, en la unidad judicial de Yaguachi. Realmente parece de telenovela, de baja categoría. Parece de telenovela. El club de los jueces destituidos que se sostienen a sí mismos y que se van dando ayudas mutuas a través de acciones de protección, medidas cautelares, en fin. Y siempre en escena los mismos personajes de ese doloroso, vergonzoso y maloliente acontecer nacional. Jueces que en realidad no están por el cheque de fin de mes, correcto, honesto como otros jueces que sí se lo ganan correctamente, honestamente. Hay jueces honestos en este país. Pero hay un club de jueces que los destituyen por pícaros y presentan un habeas, le conceden el habeas, vuelve acá, regala otro habeas a otro, en fin, se protegen a sí mismos. Esperemos que estas nuevas etapas que arrancan con la confrontación valiente que la justicia a través de la fiscal Diana Salazar y el grupo de trabajo que tiene ha hecho, denunciando la picardía de tantos, denunciando cómo los delincuentes de una cárcel se chatean con otros que todavía están afuera, gracias a que otro juez de por allá en Manabí le concedió la salida de la prisión, etc.
y siempre chateándose y dándose las buenas noticias ahora que han aparecido los chats. La justicia, los órganos de justicia correctos actúen para que toda esta gente los vaya a acompañar, pues, a aquellos delincuentes. Estos delincuentes de baja ralea los acompañen en donde deben estar todos. Ya es hora que el Ecuador sea un escenario en donde la justicia engrandezca el nombre de la nación. Estoy repitiendo un principio bíblico. No es simplemente mi idea. La justicia engrandece la nación. El pecado, el hacer mal las cosas, el trampear es una ofensa para las naciones. Quiero invitarles a que ustedes vean, hace poco comentábamos, recuerdan, en un programa anterior, cómo un muchacho, y comentábamos dentro del ámbito de la educación nacional, ¿no? Como un muchacho en la zona de Calderón amedrentaba a sus compañeritos de escuela, porque estamos hablando de niños. Uno de estos niños llevaba un cuchillo de carnicero y con esto amedrentaba y era el bravo de su grado, de su escuela. Y los padres no hacían nada y los educadores tampoco no confrontaron firmemente a los padres. Luego de los atentados de 9 de enero pasado, cuando se reiniciaban las clases en Santo Domingo de los Áchilas, un muchacho sacó una pistola y comenzó al estilo del viejo oeste, o más bien de la zona Sáchila, al estilo de los matones que hoy quieren hacer creer que el Ecuador es eso. Comenzó con una pistola a amedrentar en la escuela. Fue afortunadamente, inteligentemente controlado. Y el muchacho, que no era la primera vez que sacaba un arma y amedrentaba a la gente. Y el muchacho, ¿ahora qué? Seguramente con la pusilanimidad, perdón, no me quiero atorar, pusilanimidad del sistema educativo, le dirán, por favor, haga que vuelva, etcétera. Aquí no ha pasado nada. Cuando hay que tomar decisiones, se las debe tomar. No que la Corte Constitucional dijo que ya a esa edad algunos ya tenían la capacidad de decidir sobre su vida sexual con absoluta independencia del criterio de sus padres o de sus mayores. Ahora respondan pues también. Respondan, así como les dan privilegios, denle responsabilidades. Para que ustedes vean en la siguiente nota, cortesía de Ecuavisa, van a ver ustedes cómo en otros países, en donde también pasan cosas, por supuesto, pero las responsabilidades las tienen que afrontar cuando no se las toma a tiempo. Vean ustedes esta noticia internacional, lo que pasó con un par de padres y el hijo matón de escuela en los Estados Unidos. Es un juicio inédito en la historia de Estados Unidos. James y Jennifer Crumbley son los primeros padres que serán juzgados por un tiroteo escolar cometido por su hijo en ese país. La pareja enfrenta cargos de homicidio involuntario y a pesar de declararse inocentes, son procesados por separado y permanecen en prisión. El caso se remonta al 30 de noviembre de 2021, cuando Ethan Crumbley tenía 15 años y mató a tiros a 4 estudiantes en el Oxford High School en Michigan. Él se declaró culpable en 2022 de 24 cargos, incluidos 4 por asesinato en primer grado. El mes pasado fue sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Sus padres han dicho que no conocían de los planes de su hijo, pero la fiscalía los culpa de ignorar las peticiones de la escuela un año antes del crimen para que revisen su conducta, pues era violento y siempre hacía dibujos de masacres en clases. Los padres le compraron una pistola de 9 milímetros como regalo anticipado de Navidad, cuando la ley de Michigan prohíbe a los menores de 18 años comprar o poseer armas. El día antes del tiroteo, un maestro encontró a Ethan usando internet para buscar municiones y alertó a los funcionarios de la escuela, que a su vez avisaron a su madre. Más tarde ella le envió un mensaje de texto que decía: "No estoy enfadada contigo, tienes que aprender a que no te atrapen".
La mañana del tiroteo, momentos antes del ataque, los Crumbley fueron llamados al plantel y les mostraron un nuevo dibujo violento hecho por su hijo, por lo que les pidieron que se lo llevaran a casa y le dieran la ayuda necesaria. Ellos se negaron y cuando Ethan iba de regreso a su aula, sacó el arma y comenzó a disparar. El juicio contra el padre de Ethan comenzará en marzo. El de su mamá aún espera una fecha. De ser hallados culpables, enfrentarán una pena de hasta 60 años de cárcel. Una familia que literalmente desapareció, explotó. El hijo, que entonces tenía 15 años, 2021, hoy tiene cadena perpetua. Se acabó la vida de ese muchacho. ¿Por qué? Porque los padres, en su momento, y pese a que muchas personas les advirtieron de los riesgos que había de no controlar a tiempo las explosiones de violencia del carácter de su hijo, a pesar de que les advirtieron que había demasiados síntomas de que se estaba calentando una olla de muerte, y a pesar de eso, regalo de Navidad, la falsa Navidad, ¿no? Regalo de Navidad, una pistola de 9 milímetros. ¿Pueden ustedes imaginarse? Violando la ley, por supuesto, porque no se puede entregar ese tipo de armas a un menor de edad. Bien dice la Biblia, Proverbios 13:24, que aparece en pantalla, el que detiene el castigo, los padres que no dicen a tiempo, este es el régimen de disciplina correcto, y si no lo respetas, te atienes a las consecuencias. El que detiene el castigo, la corrección, la disciplina, a su hijo aborrece, como si le aborreciera, como si lo odiara. Es que mi hijito, no, si usted ama a su hijito, disciplínelo, dice la palabra de Dios, disciplínelo. El que detiene el castigo, el que no pone orden en la vida de los hijos, a su hijo es como si le aborreciera. Pero el proverbio continúa cuando dice, mas el que lo ama, de verdad, el padre que sí ama a su hijo, desde temprano, desde los primeros síntomas lo corrige. Estos padres en los Estados Unidos, ¿y cuántos padres habrán en Ecuador que no hacen eso con sus hijos? Que no se plantan duro cuando sus hijos comienzan a desviarse a derecha o izquierda, en peligro para su propia vida. Estos padres no lo hicieron a tiempo. El resultado, su hijo, 15 años en el año 2021, estamos 2024, está recién cumplido la mayor edad, nunca saldrá de prisión, porque fueron tan insensatos que hasta un arma para matar le regalaron por Navidad. El que ama a sus hijos desde temprano lo corrige, cueste lo que cueste, porque es preferible ver un hijo bien encaminado en la vida, pese a que me costó hacerlo y fue impopular ser un padre que puso orden en la vida de sus hijos. Es preferible ese precio y verlo caminando bien en la vida, que como estos padres del ejemplo en los Estados Unidos, que le consintieron todo y el resultado, hoy, lo van a ver seguramente por emisión de televisión, cómo cumple todo el resto de su vida en la cárcel. Padres ecuatorianos, a sacar lecciones de cómo hay que actuar a tiempo. Sobre todo cuando las pandillas les están llamando con cantitos de sirena. Aquí vas a encontrar todo con nosotros. Ven, te vamos a dar riquezas de toda clase. Queridos amigos, tenemos una cantidad interesante de noticias y, por ejemplo, ahora vamos a saltar a otro ámbito. Vean ustedes cómo reaccionan y estamos a horas de que ha ocurrido la primera discusión de los proyectos tributarios para tratar de levantar los recursos que el Ecuador no tiene y los necesita con urgencia. Hace pocos días, una de las autoridades más altas del país, el viceministro de Gobierno, dijo que si continúan las cosas así en cuanto a dinero y no se actúa pronto y rápido por parte de la legislatura modificando las leyes necesarias, como esa del IVA, no se ve la posibilidad de que se paguen los sueldos al sector público, que es el 90% de la carga
sobre el presupuesto del Estado, no se ve cómo se van a pagar los sueldos de enero. O sea, ya mismo. Queridos amigos, veamos cómo reaccionan las bancadas a propósito de la iniciativa del IVA. Cortesía Ecuavisa. Los hechos son los siguientes. Para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis fiscal, el presidente Daniel Noboa propuso incrementar el IVA del 12 al 15%. A las organizaciones políticas con representación legislativa, aquello no les parece y proponen entonces la creación de contribuciones a las utilidades de las grandes empresas y de la banca. El problema es que no lo pueden hacer. El artículo 135 de la Constitución establece que solo le corresponde al presidente de la República la iniciativa legislativa exclusiva, por eso es solo, en la presentación de proyectos de ley que, entre otros aspectos, creen, modifiquen o supriman impuestos. Y hay una cosa más, porque en la Asamblea se desgañitan para imponer contribuciones sobre utilidades de ejercicios fiscales del 2021, del 2022. Y eso también se contrapone a la ley y a la Constitución. Es imposible aprobar y aplicar leyes de carácter tributario con efecto retroactivo. Eso está proscrito por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esas contribuciones retroactivas generan además un escenario de doble tributación porque sobre esas utilidades los contribuyentes jurídicos y naturales que las recibieron ya pagaron renta. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Yo rindo homenaje al criterio preclaro de este joven abogado, un jurista, verdaderamente un jurista, Ismael Quintana, que nos dice, en definitiva, que sí, como proponen ciertos grupos políticos, hipócritas, aprueban las leyes. Con efecto retroactivo, al día siguiente estarán presentadas demandas de inconstitucionalidad y no va a poder recogerse los recursos que el país necesita para ayer. Caso contrario, no vamos a tener con qué hacer los operativos de control de seguridad de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con qué comprar los equipos necesarios, municiones, etcétera, alimentación. No vamos a tener con qué pagar los sueldos y salarios de fin de mes. No vamos a tener absolutamente liquidez para cosas gravísimas e importantes. Ya vamos a analizar en otra noticia a propósito de la hipocresía, en este caso de los legisladores, que cargar a la banca, cargar a esto, cargar a lo otro, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si en este momento aquí producción me dijera, saque, doctor Larco, cáigase para la comida de todo el equipo con un billete de $100. No tengo. Las cosas se hacen bien y en orden, a tiempo. Políticos del Ecuador no quieren subir el IVA. ¿Por qué será? ¿Será que por ahí algún político tiene algunos intereses tan económicos que por eso no quiere que le suban el IVA? Por ahí vi algún legislador, legisladora, no me quiero ni acordar, como decía el sabio que escribió El Quijote. No me quiero ni acordar de nombre, en algún lugar de La Mancha cuyo nombre no me quiero ni acordar. Un político, política ecuatoriana se oponía absolutamente a todo. ¿Será porque su hotel, entre comillas, tiene que pagar IVA? Y sabemos qué calaña de hotel tiene. Seamos claros, amigos. La verdad nos hace libres y somos gente de ética. No le juguemos hacia el país, políticos baratos. ¿Quieren ustedes conocer la realidad más amplia en cuanto a tributación en el Ecuador? Van a ver una noticia que nos saca totalmente de casilla. Veamos adelante, vamos, cortesía de Ecuavisa. La veda del cangrejo, ¿qué tiene que ver esto con impuestos? Hagamos el intento. El miércoles 31 de enero será el último día que los ecuatorianos podrán comprar y degustar cangrejos antes de la veda. El Ministerio de Producción ya definió la primera fecha del 2024, entre el 1 y el 29 de febrero. En ese tiempo no se podrá capturar, transportar, procesar ni comercializar el crustáceo a escala nacional. Este primer periodo corresponde a la etapa de reproducción de la especie con base en información científica que señala que los crustáceos lo hacen exclusivamente afuera de las madrigueras y manipularlos alteraría su ciclo natural. Las sanciones se contemplan en el artículo 71 de la Ley de Pesca.
la cual dispone multas que van de 2 a 10 remuneraciones básicas unificadas, es decir, entre $920 y $4.600, además de prisión de 15 a 60 días. La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras tiene alternativas para este mes en el que dejan de recolectar en promedio 13 millones de crustáceos. Los 4.000 cangrejeros dejan de percibir $2.300.000 aproximadamente. Hay muchos pescadores que se dedican a la captura de jaiba. El segundo periodo de veda es durante la muda del cangrejo azul y el cangrejo rojo, del 1 al 30 de septiembre de 2024. Queridos amigos, me cogieron haciendo cifras porque cuando yo vi por primera vez esta noticia, dos cosas me dejaron patidifuso, como suele decirse. Me dejaron patidifuso, casi con ojitos de cachorro al ver ese plato de arroz con cangrejo que provocaba tanto. Yo sé que les pasó lo mismo. No me digan que no. Ese plato de arroz con cangrejo estaba espectacular. Pero me dejó patidifuso porque cuando la presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador dice que más o menos 4.000 afiliados dejarán de percibir algo así como $2.700.000 el mes que viene por la veda, no pueden ni pescar, ni recolectar, ni vender cangrejos, y que esa pérdida sería de más o menos $2.700.000. Cuando usted divide eso para 4.000 afiliados, resulta que es una cifra bárbara de ingreso el que tiene algunos ecuatorianos que parecen tan humildes, tan modestos, pero sobre todo que por eso nunca pagan impuestos. Y me acordé de una noticia anterior. Cuando hubo ese derrame de petróleo en la zona de las playas de Esmeralda, cerca de la ciudad, un canal de televisión se acercó y le dijo a uno de los pescadores que no podían trabajar y les dijo, bueno, ¿y qué está haciendo? No sé, Petroecuador tendrá que reembolsarme porque yo gano $400 diarios con mi pesca. $400 diarios. Por 10 días son $4.000. Por 30 días son $12.000 al mes. Pregunta ingenua, ¿y cuánto paga de impuestos, señor de $400 diarios? ¿Que ahora quiere que le reembolsen los $400 diarios? Ojalá hubiera tenido la hojita que dice $400 diarios, tanto, aquí está mi impuesto, habría podido decir, reembolseme, señores de Petroecuador. Pero resulta o que es un gran mentiroso que gana $400 diarios o es un gran hombre de verdad que sí gana 400, pero es un gran pícaro que no paga impuestos. Y esa es la gran verdad en el Ecuador, que le carguen a la banca, ya le cargaron, que le carguen a las grandes empresas, sí, pero resulta que el Ecuador es de todos, unos más, otros menos, y por eso el planteamiento del IVA es un planteamiento tan democrático. No paga IVA los productos de primera necesidad en una cantidad grande, significativa. Es decir, el pueblo no se verá afectado. Se verá afectado el que gasta en un par de zapatos, en una ropa nueva, en un carro nuevo, etc. El tema de los combustibles también, porque si se focaliza bien no pagará la cifra de poner bien los precios de los combustibles, no lo pagará el pueblo llano, que se transporta en medios colectivos. Lo pagará el señor que tiene el auto que consume combustibles hoy a precio de regalo de cáscara de huevo, a costa de que el pobre no tenga ni para medicinas en los hospitales públicos. A tiempo, correctivos. Y por eso les decía, ¿qué tiene que ver la veda del cangrejo con esto? Porque nos muestran realidades de gente que sí gana y no tributa, pero todo le pide al Estado. Esto pasa también en el Ecuador. Y una respuesta bastante fuerte como esta la dio el ex vicepresidente en una entrevista, Alberto Dajic, en Hora 25, cortesía de Teleamazonas. Vean ustedes cómo se expresó Alberto Dajic, más allá de su personaje político que en alguna ocasión, inclusive yo lo combatí desde el punto de vista correcto, pero hoy está diciendo una gran verdad. Ustedes me la acaban de escuchar, veamos las coincidencias. Adelante. Quisiera ir con el economista Alberto Dajic para que nos comente lo que acabamos de escuchar. Parecería, de la referencia que acabamos de oír a Carlos de la Torre, que no se requieren muchísimos recursos, que habría una base importante. Por favor, su apreciación, Alberto Dajic. A ver, lo que dice Carlos es que hay una facultad legal de aumentar en 5% el presupuesto.
si la facultad legal fuese aumentarlo 100%, la pregunta es de dónde salen los recursos, Andrés. El Ecuador tiene 10.000 millones de dólares de subsidios que son insostenibles. Combustibles, fondos de pensiones, que son regresivos, que afirman, reafirman y confirman la pobreza, que no van a los pobres, que van a las contrabandistas, que van a los narcotraficantes, que van a las clases altas, y el subsidio a los fondos de pensiones que van al 30% de la población que tiene seguridad social. Eso es insostenible y es un problema que se tiene que arreglar en el país, porque yo puedo decir, puedo aumentar el presupuesto en 5, en 10, en 15, pero si el Estado ha quedado debiendo a diciembre 4.500 millones de dólares, si aumento el gasto, aumento los atrasos, porque no tengo ingresos. Hay que generar, Andrés, más ingresos y reformar o reducir sustancialmente esos subsidios, focalizar en los combustibles, producir la gran reforma de los fondos de pensiones del Ecuador, porque si no, el principal elemento para que haya delincuencia, que es la pobreza, va a continuar. Esto es lo que hay que atacar. Y usted me lo ha venido oyendo hace años, Andrés, y me ha venido oyendo decir que si estas cosas no se resuelven y no se atacan, el Ecuador puede enfrentar una situación tan dura como la del año 99. Y no se resuelve diciendo, le pongo hoy día un impuesto a la banca, le pongo hoy día por un año. No, son problemas estructurales que requieren reformas estructurales en el país. Y no solo estructurales, urgentes, para ayer. Para ayer, lo venimos diciendo en este programa desde hace meses, cuando en los canales, colegas, todavía no se venía diciendo estas cosas, porque nos gusta oír la música celestial, no digo la verdadera, digo la que los políticos pretenden imitar. Los políticos que no, ¿cómo va a afectar al pueblo? Verá, la peor afectación al pueblo va a ser vivir como Venezuela, que vivió fumándose literalmente, quemándose los combustibles, creyéndose el país indestructiblemente más rico y de más reservas petroleras del mundo, que sí lo eran, pero por irresponsables. Hoy, millones de esos venezolanos, millones de esos ciudadanos mendigan en las calles de otros países del mundo por no corregir a tiempo. Y eso no tiene que pasar en Ecuador. Hace poco, una noticia, un cálculo. Lo que fuga de combustible barato y que se va clandestinamente a los laboratorios para producir droga o para las lanchas rápidas que en alta mar llevan, cogen la droga y la transportan a otra parte. Un fondo internacional lo calculó para el Ecuador, la fuga, la pérdida para los ecuatorianos en beneficio de los narcos, como de 140 millones de dólares al año. Eso es lo que los narcos reciben de regalo del pueblo ciego, enceguecido por los políticos baratiers que tenemos. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Mientras que la economía narco, vean ustedes en la siguiente nota cortesía de Ecoavisa, véanlo bien que siguen metiéndose y adueñándose del territorio ecuatoriano. Adelante con esta nota, por favor. Material aurífero valorado por la policía en $2 millones fue incautado en la ciudad de Machachi, en Pichincha. La mercancía, transportada en 2 tráilers, salió de Imbabura con destino a la provincia de El Oro. El hallazgo se registró el pasado 15 de enero y 2 personas fueron detenidas. Según un informe de inteligencia militar, iba a ser utilizado para la adquisición de armas, municiones y explosivos de grupos narcocriminales. Una investigación de Inside Crime detalla que la organización Los Lobos, vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación en México, diversificó sus economías ilegales, especializándose en otros ámbitos del crimen organizado, como la minería ilegal. Esta última actividad en provincias como Imbabura y Azuay. El análisis señala que Los Lobos se constituyó como la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8.000 miembros distribuidos en las 35 cárceles.
El portal de investigación Código Vidrio, en alianza con Revista Vistazo y el medio de comunicación Ojo Público de Perú, revelan en un informe periodístico titulado Las narcomafias del oro que los lobos extraen este mineral de 20 minas bajo su dominio en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. También cobran entre $300 y $900 a cada persona que quiere extraerlo. La operación minera les dejaría ganancias estimadas en $3.6 millones por mes. En Ponce Enríquez, los lobos también causaron, según la investigación, un incremento de la violencia con el secuestro de personas en localidades mineras, ataques armados a concesiones y extorsión a trabajadores. En el caso Metástasis, se revelaron las conexiones políticas, los métodos de lavado y el financiamiento de estas bandas en la minería. También se señala a Leandro Norero como un patrón para los lobos, que utilizaba la explotación del oro como una vía para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Concluye el trabajo colaborativo, incluso cuando fue capturado en mayo de 2022. En la casa de Leandro Norero se encontraron 42 lingotes de oro. ¿Y vieron cómo la minería ilegal, narcominería ilegal, está explotando otros lugares del Ecuador, depredando, arrasando con las selvas y la montaña del Ecuador? Pregunta ingenua, ¿y dónde están pues los señores que hicieron de Yasunidos? ¿Dónde están para decir, esto está pasando también con esta parte de la selva? ¿Dónde están los que tanto defendían a las mariposas del Yasuní cuando destruyen y depredan, como hemos visto en las imágenes, docenas, centenares de hectáreas con una minería que además envenena los ríos, envenena las fuentes de agua? Y ahí sí no asoman, ¿verdad?, los defensores de la ecología, como asomaron hace poco para decir, ojo, si es que quieren prolongar la explotación del Yasuní, eso lo dijo el señor Riza y otro más de Yasunidos, vamos a ir a la Corte Constitucional. Queridos amigos, ¿será que son tan primos hermanos, conocidos, amigos, parientes, convivientes o lo que sea de todos estos conceptos malvados del delito que saca el oro y no paga nada y todo lo destruye? Pero eso sí, ahí sí asoman, ahí sí están presentes, ¿verdad? Con lo que se puede, cuando pueden darle al Estado y a la gente palo, ahí sí asoman. Pero frente a estos, silencio total. El que huye vive, saben decir en Manabí. El que huye vive. Y estos sí saben porque son vividores. Pero mi Ecuador no es de eso. Y por eso quiero cerrar este programa con algo que se nos quedó corto en el anterior, al cierre del anterior. Este Ecuador no es un país de mal, de vividores, de políticos pícaros que no miran el futuro de la gente humilde. Este Ecuador es diferente. Javier Neira nos canta y con esto cerramos esta emisión de nuestro programa. Este es el Ecuador que queremos todos cantar para la gloria del Dios que lo ama. Adelante, por favor. Hasta la próxima emisión de nuestro programa. Rulay es la canción número 1 de Spotify Ecuador. Yo tengo un plan para que le demos la vuelta a eso. Yo soy Javier Neira, soy un artista ecuatoriano y soy un enamorado de nuestro país y por eso le escribí esta canción. Si pudiera elegir, vuelvo a nacer en Ecuador. Ay, ay, ay. Yo pienso que la música tiene mucho poder y sería hermoso ver una canción ecuatoriana y que hable sobre Ecuador en el número 1 de ese top. No es mucho lo que se gana en Spotify, pero yo les doy mi palabra de que si escuchamos la canción, si la compartimos en Spotify, si hacemos que la canción llegue a ese número 1, yo les doy mi palabra de que voy a donar todo lo que haga esa canción, sea mucho, sea poco, sea lo que sea, a familias que lo necesiten acá en Ecuador o a personas a los que estos personajes hayan hecho daño. Sería increíblemente chévere para poder llegar a mucha más gente con un chévere mensaje, porque Ecuador no es delincuencia, no es rulay, no es cosas tontas y feas. Ecuador es un país hermoso y para mí es el mejor país del mundo, así que yo creo que podemos hacer mucho más compartiendo cosas buenas y positivas. Así que usen el audio, compartan la canción, compartan este video con todo el mundo para ver si así podemos llegar a más gente y vamos a ir viendo cómo hacemos esto de la donación para que salga todo bien.